Licencia Universitaria presenta Entendiendo Derecho con el juez Barrios. Una opinión crítica, teórica y práctica. De la mañana ya con 48 minutos. Como cada semana, como cada jueves, está con nosotros el juez Barrios para abordar temas desde la ciencia jurídica. Juez, ¿cómo estás? Muy buenos días, es un gusto saludarte como cada semana. Bien y de buenas, queridos amigos, como siempre, saludándolos con afecto invariable. Muchas gracias. Hemos iniciado aquí en este espacio la reflexión, el análisis en lo que se refiere a esta pretendida reforma a la ley de amparo presentada por la presidenta de nuestro país, Claudia Sheinbaum, y en Correcto. donde, en voces apartidistas que hablan desde la academia, pues bueno, han señalado los riesgos que se podría correr en el supuesto, sin conceder, de ser aprobada esta reforma a la ley de amparo. ¿Qué mejor tú, que eres un experto en la materia, un juzgador que has trabajado justamente en lo que es el juicio de amparo, una noble institución que tiene nuestro país y que hoy podría ser trastocada con esta pretendida reforma? ¿Cuál es tu punto de vista? Bueno, efectivamente, amigo Marco, esta reforma presenta varios puntos a tratar. Lo que a mí me llama bastante la atención para realizar un análisis podría resumirse en 4 puntos. El primero de ellos sería el interés como un requisito para promover la demanda de amparo. Segundo, la improcedencia del juicio de amparo en contra de créditos fiscales firmes. El tercero, el tiempo que se tiene para resolver estos juicios. Y el cuarto y último, las restricciones que se hacen en relación con los requerimientos de cumplimiento de la sentencia. Vamos con el primero. El interés, como dije, es un requisito para promover el juicio de amparo. Existen 3 tipos de interés. El que se llama interés jurídico, interés legítimo y el interés simple. Solo los primeros 2 pueden ser sujetos de la presentación de la demanda de amparo. Es decir, se tiene que cubrir este requisito, ya que el interés simple podría entenderse como el que tiene cualquier persona respecto de cualquier acto gubernamental. Por eso ellos no pueden promover el juicio de amparo. El interés jurídico es la afectación a un derecho que es propio, es una afectación directa de un derecho subjetivo que es de la persona. Es muy claro identificarlo. Por ejemplo, si estamos promoviendo el juicio de amparo en contra de la imposición de una multa, pues lógicamente esa multa me fue impuesta a mi persona. Si es en contra de una clausura, pues yo soy el dueño del negocio o es una persona moral a nombre de quien está la licencia. Una orden de aprehensión, pues van en persecución de mi persona. Está muy claro, es contra mí. El interés legítimo se incorporó en 2013 y permite a las afectaciones indirectas también ser sujetos de protección en este juicio de amparo. ¿Cómo es esto? Bueno, hay un acto de autoridad y una persona es afectada, pero no de manera directa, sino colateral. Un ejemplo de estos, algunos casos que existen, se decretó la clausura de una unidad deportiva. Lógicamente, quien tiene el interés directo es el propietario de la unidad. Vamos a pensar que es una empresa o una persona. Pero el amparo lo promovió un usuario de esa unidad deportiva y decía, yo ahí realizo esta actividad y por eso tengo un interés. No es directo, es indirecto, pero sí es legítimo. Se admitió la demanda y finalmente se resolvió, que incluso se concedió ese amparo. Como podemos ver, el interés legítimo es una afectación indirecta y ahora lo que se propone en la modificación de la ley es identificarlo, que sea una afectación real, una afectación actual y diferenciada. Lo cual está bien, porque por principio de cuentas, como dije, no puede ser un interés simple. Entonces debe de ser real, debe de existir, por supuesto, ser palpable la afectación. Debe de ser actual, que es un vínculo del acto de autoridad con la afectación que yo sufro como persona y debe de ser diferenciada. Esta diferenciación se puede entender que si yo obtengo una sentencia favorable, me va a beneficiar de manera directa a diferencia de las demás personas. Déjate interrumpir ahí, porque me haces recordar un caso muy sonado en el sureste mexicano donde se pretendía devastar una zona de manglares y en donde la sociedad organizada promovió amparo en representación de menores.
alegando justamente la afectación al derecho humano de acceder a un medio ambiente sano. Y se ganó el amparo. Así es. Pero con esta reforma ya no se va a poder hacer eso, ¿es correcto? Ese es el tema a discusión, porque si bien el interés legítimo lo puede tener una persona que en relación con esos manglares, digamos, tiene su casa cerca, se está protegiendo un hábitat que está íntimamente relacionado con esta persona, también existen otras y que merecen esta protección de control de derechos difusos, que es difícil identificar la afectación a una o a varias personas. Así, algunos organismos, entes, asociaciones o fundaciones cuentan con interés legítimo para proteger este tipo de derechos diferenciados y difusos, como lo es la protección del medio ambiente, en el ejemplo que pones, la diversidad sexual, el derecho de los menores. Aquí en Querétaro hubo una asociación, ADAX Digitales, que promovió el amparo por la inactividad legislativa para despenalizar el aborto y ganó el amparo. Así es, o contra leyes también existen, pero aquí cuando se limita de esta manera el interés, pues es muy difícil que lo acredite, porque van a decir cuál es tu diferenciación en relación con... directa, ¿no? Indirecta. Indirecta, El efecto del interés legítimo debe de ser un daño colateral, pero las asociaciones difícilmente van a poder acreditarlo cuando se ponen estos requisitos. El segundo, la improcedencia del juicio de amparo contra créditos fiscales. Primero hay que entender qué es un crédito fiscal. Este es la cantidad de dinero que tiene derecho a percibir el Estado por las contribuciones y sus accesorios. Básicamente, quien paga los impuestos es el propio contribuyente y él mismo se autodetermina. Él dice cuánto se tiene que pagar. Si te equivocas o no lo haces, es ahí donde entra la actividad del Estado y te determina cuánto es la cantidad que debes de cubrir. Esto es el crédito fiscal, una resolución donde ya te dice, me debes tanto. Bueno, lo que se propone en la ley de amparo es que no se pueda atacar este procedimiento de cobro de las resoluciones firmes hasta que se fijen las bases del remate. En apariencia también es algo positivo porque se evita que se retrase en forma injustificada el trámite del cobro. Pero lo que se omite mencionar es la afectación irreparable de derechos. Me explico. Por regla general, todos los trámites que son seguidos en fases se debe de esperar hasta la última para promover el juicio de amparo. Pero existen excepciones a esta regla, que son los derechos que son afectados de manera irreparable, generalmente entendidos como derechos sustantivos. Te pongo un ejemplo. Vamos a pensar, le debes 50,000 pesos al SAT y hay un crédito fiscal. Entonces, para cobrarte, emite oficios a las instituciones bancarias a través de la Comisión Nacional Bancaria de Valores y dice, reténle los 50,000 pesos que tenga en sus cuentas bancarias. Pero tú tienes 4 y en cada una tienes 50,000 pesos. Entonces, los 4 bancos van a obedecer porque ellos no saben que el otro ya los embargó y vas a tener una afectación de 200,000 pesos. Ese es un ejemplo donde sí se permite la promoción del juicio de amparo con estas reglas actuales. Si se autoriza la ley con los cambios pretendidos, pues entonces te tendrías que esperar hasta el final del proceso para poder liberar los 150,000 pesos excedentes. Eso es solo uno de los muchos ejemplos que se pueden presentar. La afectación irreparable de derechos es algo que por regla general debe de ser permitido. Bueno, tercer punto, que es el tiempo para resolver los juicios de amparo. Genial idea. La ley en su actual redacción dice que por regla general se cuentan con 3 meses para expedir la sentencia una vez que se llevó a cabo todo el trámite. Y ahora dicen que sean nada más 60 días. O sea, en lugar de 3 meses, 2. Eso en apariencia es correcto, pero no soluciona absolutamente nada. Porque no es el tiempo que le den al juez para resolver lo que va a marcar la pauta, sino la cantidad de trabajo que tenga. Eso es como si trataran de resolver los problemas de pobreza o de deuda pública mandando a hacer más dinero. Eso pues no sirve absolutamente de nada. Aquí de lo que se trata es de que los jueces sí estemos en condiciones de emitir sentencias en breve plazo, pero para eso debe de estar ligado que tengamos personal suficiente, insumos y la cantidad de trabajo que es humanamente posible sacar con la calidad esperada. Entonces reducir el tiempo en la emisión de sentencias no sirve básicamente para lo que están pretendiendo. Por último, las restricciones para hacer cumplir a la autoridad las sentencias de amparo. Lo que se propone en la ley es que
dos cosas que me llamaron bastante la atención. Que debemos de calificar como jueces de amparo las imposibilidades materiales y jurídicas para cumplir una sentencia, y dos, que no impongamos multas a las personas, sino a las instituciones que se resisten a cumplir una sentencia de amparo. Eso, desde mi parecer, es muy riesgoso. La primera, calificar la imposibilidad. Es obvio que nadie está obligado a lo imposible, pero lo que es imposible para ti puede que no sea imposible para mí como juez de amparo. Y te pongo un ejemplo. Imaginemos que en la sentencia yo ordeno a una institución de salud a que te dé medicamentos. Y ellos aducen que la imposibilidad deriva de que no tienen esos medicamentos. Cuando nosotros tenemos los mecanismos suficientes para hacerlos cumplir, le vamos a hacer que la autoridad consiga esos medicamentos o incluso los compre en la farmacia para podértelos entregar. Hasta allá llegan los alcances de un juzgador federal. Pero ahora, poniéndolo de esta manera en la ley, pues le vas a dar más herramientas a las autoridades para que ponga excusas para el incumplimiento. Las multas a las personas, eso también es importantísimo. Uno de los mecanismos más eficaces que tiene un juez de amparo para hacer cumplir una autoridad es decirle, te estoy ordenando a ti de manera directa que cumplas con la sentencia de amparo. Y decide la persona que ocupa la posición de poder, no la institución en sí, sino la persona, incumplir de motu propio. Lo que yo hago es imponerle una sanción a esta persona y ahí, como se ve afectada su economía particular, decide cumplir. Cuando lo haces con cargo a las arcas públicas es como quitarle el pelo a un gato. Te explico. Si le impongo yo una multa al IMSS, por ponerte un ejemplo, pues tiene miles de millones de pesos y una multa es nada. Eso no va a hacer que la autoridad cumpla con mi decisión. Una sentencia que no se cumple es letra muerta, no sirve de nada. Si los jueces no tenemos mecanismos para forzar a las autoridades a que cumplan con una sentencia de amparo, entonces el único y mayor perjudicado va a ser la y el quejoso, o sea, quienes acuden con nosotros en busca de justicia, porque nos están limitando las herramientas que debemos de tener para hacer una justicia eficaz. ¿Qué opinan en relación con estos comentarios? Vamos a cerrar, si te parece, su señoría, con dos comentarios. Claro que sí. Uno del licenciado Andrés Cano, que dice que nada más criticas por criticar, y otro de Juan Rodríguez Pérez, que señala: yo opino que los abogados están en desacuerdo con la reforma del juicio de amparo porque se les va a terminar el negocio. Dice él, el juicio de amparo es para gente que tiene mucho dinero. Que nos diga cuándo un pobre ha hecho uso de ese derecho. Yo lo veo todos los días. Y cuando he visto que pobres hagan uso de este derecho, cuando ordeno a una autoridad dar atención médica y medicamentos a una persona que está enferma. ¿El derecho humano a la salud? Claro. Lo he visto cuando se conceden amparos a indígenas por violaciones a los derechos de su cultura. Lo he visto cuando las personas son afectadas en medios ambientes. El ejemplo que pusiste del medio ambiente sano, lo he visto millones de veces. Comunidades que están completamente fuera del ojo normal y que son los más expuestos a las vulneraciones porque a veces ocupan lugares que son objetivo de los ricos y poderosos para hacer centros turísticos y demás. Comunidades ejidales, he visto infinidad de asuntos. Y lo que dice Andrés, pues es respetable, pero cuando es una crítica general, donde dice solo críticas por criticar, pues te invito, Andrés, a que debatas y platiquemos en relación con una problemática y veamos si efectivamente solo critico por criticar. Sí cabe hacer una aclaración, y lo he dicho muchas veces, cuando yo hago críticas, por supuesto que me enfoco más en lo negativo que en lo positivo, porque el reconocimiento de los que hacen bien su labor, eso debe de ser parte de la historia, que la historia juzgue cómo fue un servidor público. Lo que aquí se debe de enfocar es que lo hagan mejor. Los servidores públicos estamos siempre para dar la cara y afrontar los problemas. Entonces, lo que yo veo mal es lo que voy a destacar de manera general en mis críticas, por supuesto, lo que está bien, que siga estando bien, pero esa es la obligación de los servidores públicos, incluyéndome. Uno de los grandes discursos que se han impuesto en este tema es que existían abusos con el juicio de amparo y que había quienes a través de esta figura pues podían evadir de alguna forma la ley.
¿Esto sucedía o no? Bueno, me parece que todo instrumento puede ser utilizado para el bien o puede ser intentado usarse para el mal. Lo interesante de esto es que este mecanismo está diseñado para verificar el actuar de las autoridades, la expedición de leyes, los actos administrativos, y la lógica es que ellos dicen, es que se paralizó mi acto por culpa de un juez federal. No es cierto. Se paralizan los actos o se declara su nulidad a través de la concesión del amparo porque el acto o la ley no embona con los derechos que garantiza la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o los convenios internacionales. De manera que el actuar no debe de ser arbitrario, debe de ser ajustado a los derechos fundamentales de los individuos. Y todos, absolutamente todos, tenemos derechos humanos. Y los jueces estamos obligados a verificar que se respete. Eso es todo lo opuesto de lo que se dice. Si un individuo es violado en sus derechos, definitivamente debe de haber un órgano que lo ampare y lo proteja en contra del actuar autoritario. Con eso nos quedamos, señores. Nos vemos la próxima semana. Claro que sí. Vamos a una pausa y regresamos con más de la información.